Buenas noches. Tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía del cuarto domingo de Cuaresma, domingo de la etare, de alegría. Nuestro corazón se regocija, pues estamos un poco más cerca de renovar la dicha de la Pascua. Por eso estamos alegres. Aún más porque Dios no cesa de llamarnos a ser criaturas nuevas en su misericordia. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, vamos a recibir junto a sus ministros que participarán en la Sagrada Liturgia. Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos muestras el rostro amoroso del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir a la hermanita que está solita que venga para que no esté, no ella, sí usted, venga para que no esté tan solita ahí, pobrecita. Venga para
al ladito de ella, que después, para que le dé la paz después, si no estáis solita y no le dan la paz. La primera lectura está tomada del libro de Josué. El éxodo está por finalizar. El pueblo escogido por Dios está por entrar en la tierra prometida. Cesa el maná. Ahora comerán los frutos de la nueva tierra. Nosotros somos pueblo escogido y podemos comer los manjares exquisitos de la palabra de Dios de la Eucaristía. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días dijo el Señor a Josué: Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Corintios, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo explica la gran obra de la redención. Los enemistados son la humanidad y Dios. El reconciliador es Cristo. El hombre está reconciliado con Dios en y por su obra. Falta ahora la respuesta personal de cada uno de nosotros. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuentas de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas.
El Evangelio nos narra hoy la parábola clásica del Hijo Pródigo, o mejor, parábola del amor del Padre. Jesucristo quiere descubrirnos el amor del Padre que esperaba al Hijo, y cuando llega lo recibe con el mayor amor que podemos pensar. Dios es Padre, Dios nos ama y nos espera. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vendré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestidla. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Mira, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete
con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes a las mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Como ya escucharon en la monición de entrada, este domingo muy particular se conoce como Domingo Letare, la palabra latina que significa alegría o alégrate, y toma el nombre porque cuando la misa era en latín, muchas veces la gente no cantaba como ahora, y había una antífona que tomaba el lugar de entrada. Cuando el sacerdote entraba, pues había una antífona de entrada y comenzaba diciendo Letare Jerusalén, de ahí toma el nombre. Dice: alégrate, Jerusalén. Y siempre este domingo ha tenido la peculiaridad, porque como dijo muy bien la munición, es como un paréntesis diciendo: nos estamos preparando no para llorar, ni para sentirnos derrotados, ni para estar viendo que se acerca la pasión, sino que entender que nos estamos acercando a la Pascua, a la liberación. Entonces, como un anticipo, la iglesia hace que lo hace también en Adviento, pero en Adviento en vez de letar es gaudete, gozo, gocémonos, alegrémonos. Y también nos ponemos los ornamentos rosados. Y hoy pues la iglesia en este ciclo AC nos pone el evangelio del hijo pródigo. Es una de las tres parábolas. Si usted está leyendo el evangelio de Lucas, va a ver que esta parábola viene antecedida de dos parábolas, que es la parábola de la oveja perdida, la oveja de la moneda perdida, de un dracma perdido, y la moneda del hijo perdido, que son parábolas que Jesús utiliza para hablarnos de la misericordia de Dios. La oveja perdida que deja 99 por una, que la encuentra, que la coge, que la pone en sus brazos y la trae al redil. La de la moneda, que es la mujer que se le pierde una moneda, claro, no era cualquier moneda, era una moneda de oro, se le pierde un dracma, entonces pues se pone a barrer, y cuando la encuentra llama a sus vecinas para que se alegren con ella, porque había perdido el equivalente a $1,000. Entonces, mira, $1 no es cualquier cosa. Ay, miren, y la tercera, que quizás es la que más conmueve, porque vemos estos dos hijos, que cuál de los dos más sinvergüenza. Yo siempre he tenido un problema con el título de esta parábola. Yo no sé qué se la puso, porque Cristo no le puso nombre. Digo, había una parábola, aquí le puso, porque yo no veo, estos pusieron el hijo pródigo. ¿Qué pródigo? Aquí el padre es el que es pródigo, aquí el hijo es un sinvergüenzón, los dos. Por eso que muy bien la monición dice, la parábola del hijo pródigo o de la misericordia, porque es que yo no veo que el hijo es pródigo. ¿Dónde está el hijo pródigo? Y a mí me cuesta mucho trabajo, pero bueno, eso como así se le llama. Y yo no hay tiempo, acabo de dar una misión hace un momentito, muy bonita, una experiencia muy bonita, una misión de 4 exposiciones, muy hermoso, un día bastante largo, pero muy hermoso. Fue en Punta Santiago, una experiencia muy linda, más de 1,000 personas, una cosa al aire libre, por eso no estaba en la playa. Estaba en una carpa, pero la resolana, estaba en la playa, no, yo no estaba en la playa. No me faltaron ganas de irme para la playa, pero no me fui para la playa. Y de hecho, esa misión, que es una misión de Cuaresma, era regresa a casa. Y pues de hecho el logo que se usó fue un logo que es el padre con un hijo. Fíjense que eso lo tuvimos aquí un tiempo, muy bonito, porque ahí se ve la cara del padre, pero no se ve la cara del hijo. Porque cuando hicieron esa pintura, no pusieron la cara del hijo, porque la cara del hijo, ¿cuál es? La nuestra. Entonces pusieron la cara del padre, que es Papá Dios, pero no la nuestra.
Entonces yo estaba hablando, es mucho aquí, mucho para cortar, pero yo creo que entre estos dos hijos estamos nosotros. Yo creo que a veces hay más de uno, hay más del otro, a veces tenemos un 50-50, un 50-50, pero estos dos hijos, los dos somos nosotros. Porque fíjense, los dos hijos son hijos del mismo padre, pero ninguno tiene relación con su padre. Viven bajo el mismo techo, lo tratan, pero no tienen una relación con su padre. Uno, que es un vividor, que lo que sabe es chupar de su padre, no trabaja, no estudia, eso es muy común, y que tiene el descaro de pedirle a su padre algo que no es suyo, porque él no ha trabajado, el que ha trabajado toda esa fortuna, el padre tiene dinero, pero el papá es muy bueno y dice, sí, yo tengo una herencia para ustedes, se la da, pero al dársela a él, tiene que distribuirla, porque yo no le puedo dar a un hijo una herencia sin decirle, espérate, que aquí hay que dividirla. Entonces, por eso dice que entonces el padre les repartió, porque se le va a dar a uno, tiene que darse al otro. O sea, yo no puedo darte a uno y el otro ¿qué? Fíjense que el otro recibió. Aquí hay mucho, lo que pasa es que no hay tiempo, pero hay mucha sutileza, porque el otro recibió, para que venga después con la cosa que viene. Porque dice, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Y el padre les repartió los bienes. Así que el hijo mayor cogió su parte, pero se quedó con ella. Entonces, el otro hace así y se va. Mientras hubo chavos, ¿qué hubo? Amigos y gente. Cuando se acabaron los chavos, si te veo no te conozco. Eso no pasa allá. Que hay gente que cuando tú estás en desgracia, tú vienes por una acera y cruzas la calle para no verte. Y son la gente que tú llamas y nunca te contestan el teléfono. Porque el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Hay mucha gente que dice, yo tengo muchos amigos. Deja que te venga la desgracia para que tú veas. Deja que te metan en la cárcel para que tú veas que ni las cucarachas te van a ver. Porque no eran amigos, eran gente que estaba por ahí por interés. Eso le pasa a medio mundo. Entonces, claro, mientras había chavo, habíamos... Que fíjense, aquí hay un dato muy importante. Nunca, aquí dice que el muchacho estuvo con malas mujeres. ¿De dónde el otro saca eso? Aquí dice que él derrochó su fortuna viviendo perdidamente, pero perdidamente puede ser que se metió en droga, o se volvió alcohólico, o se puso a jugar, se fue para Las Vegas y jugó todo. Pero aquí no hay ninguna mención de mujeres. ¿Quién es el que sale con el rollo de las mujeres? El hermano mayor, que parece que se había hecho sus cosas mentales. Porque aquí dice, entonces claro, cuando se vio sin nada, que nadie lo llama, nadie se interesa y tiene hambre y nadie lo invita, pues entonces quiere buscar que alguien le dé de comer. ¿Y saben qué? Que nadie se lo dio. ¿Y quién es el que le da una oportunidad? Pues un hombre que tenía puercos. Y esto es una cosa que para nosotros que tenemos en nuestra comida criolla, el pernil, el lechón asado, no dice mucho, pero acuérdense que esta es una parábola que va dirigida ¿a quién? A judíos. Y para judíos, el cerdo es lo más asqueroso que hay. Si hay un animal que el judío rechaza, es el cerdo. Es impuro, es totalmente inconcebible que uno ni lo mencione. Y este individuo no solamente va a cuidarlos, sino que este individuo quiere comerse lo que comen los puercos. ¿Saben qué están diciéndonos aquí? Que tocó fondo, señores, tocó fondo. Como hay tanta gente por ahí que toca fondo. Y claro, me dice que cochinada, comerse la cosa. ¿Sabes que usted nunca ha visto un corral de puerco? Esto lleno de fango, una cosa, porque el puerquito a veces lo ponen ahí como Miss Piggy y cosas de eso. Pero no, el sardo usted lo baña y le pone un lacito, pero cuando ve un charco
Se va, porque a ellos lo que les gusta es fanguear y la cosa es, y se van para allá. Como dicen que la cabra para dónde tira, para el monte, y el puerco al fango y a la cosa. Entonces, que yo esté cuidando los cerdos y que yo quiera comerme lo que está, significa que está manoseado y está sucio. Y este hombre, mire dónde está. Y eso pasa por ahí. Ustedes han visto a la gente por los deambulantes por Santurce. Lo estamos viendo en Venezuela. La gente, usted no se acuerda el otro día que eso corrió por todo el mundo. La gente que por eso Maduro metió preso a Jorge Ramos, porque él lo trajo, porque la gente estaba comiendo de un camión de basura. Estas cosas son muy reales. ¿Sabes lo que es comer de un camión de basura? Yo, esto a mí no me extraña, porque estando yo con 3 amigos míos, lo llevé a tomarse un refresco, una Coca-Cola, porque en Cuba hay Coca-Cola. No viene en Estados Unidos, pero viene por Costa Rica, por Canadá, por España, por México, por todos los lados. Y estábamos en unos cafetines que se llaman rápido porque la comida es rápida, ¿no? Ahí nada más que se puede comer con dólares, ahí con moneda. Eso es para lo que se llaman área de moneda extranjera. El peso cubano no sirve para nada y usted con eso no, a esas cafeterías no puede. Si entra un cubano tiene que tener o euro o moneda convertida, que es otra cosa que ellos inventaron, y si no, dólares. Usted ahí entonces yo fui al baño. Esto me pasó a mí, esto yo lo vi yo en La Habana. Yo fui al baño y cuando yo salgo del baño, yo veo a esta señora, una señora como de 50 años, metida casi hasta aquí en el zafacón, comiendo de una... ¡Ay, Dios mío! Yo me acuerdo que yo saqué la billetera y yo no sé qué le dije, yo creo que le quiero dar un billete, lo que yo creo que eran $10. Yo me ataqué, ¿qué te pasa? Yo estaba llorando. Lo que yo vi me dice, ay, Willy, si eso aquí en Cuba es todos los días. Entonces, para rematar, un día voy caminando que iba hacia una avenida y veo a esta muchacha que tenía un pancito, pobrecito, un pancito. El pancito es muy peligroso porque como en Cuba el pan de la gente, no el que se compra con dólares, de Lora es mejor. Pero este es un pancito que como está muy mal hecho, tú tienes que comértelo en 1 hora porque después es un pedazo de pan, no hay quien se lo coma. O sea, venía delante de mí, íbamos como una acera, tenía como una lomita, estaba ahí la avenida y veo que hay un muro y había como una rama de un árbol de esos silvestres. Y yo veo que ella para, yo vengo detrás de ella para, estaba como donde está Viviana, y veo que abre su pan, arranca una hoja, la mete en el pan y se lo comenzó a comer. Eso lo vi, eso a mí nadie me lo contó. Claro, yo a Cuba no voy a rechocolatear ni a buscarme una mulata para irme para Varadero y bailar con ella. Yo voy a compartir con la gente, esa Cuba que la gente no ve. Por eso usted explica por qué hay mucha gente que son prostitutas y todo, porque cuando hay hambre no hay moral. Porque quizás uno aguanta más, pero si usted tiene un hijo, y aquí hay muchas madres, y usted tiene ese mismo nene que tú tienes al lado, lleva 5 días sin comer, ni tomar agua con azúcar, y empieza ese llanto de hambre de los niños. Mami, tengo hambre. Y no es más crearé que tiene hambre. ¿Quién de ustedes no se acuesta con un hombre porque era un plato de comida? Y este pobre infeliz tocó fondo. Y esa es la realidad del mundo de hoy. Y cuando usted tiene esa necesidad, ¿a dónde usted va? Y él se acordó que tenía un papá. Fíjese que él no va a su padre creyendo que es su padre. Él va a su padre y dice, mira, yo no espero, yo no espero que él como su hijo, ya eso pasó, ya eso ya yo lo volé, ya eso yo lo comprometí, ya eso yo no tengo derecho. Ahora,
en mi casa hay jornaleros y por lo menos tienen casa de comida y comen decentemente, irme para allá. No había contado con que su padre no había cambiado, el que cambió fue él. Y ese es el primer mensaje, ¿no? En este día de Cuaresma, si uno se da cuenta de que Dios no cambia. ¿Quién es el que cambia? Nosotros. Nosotros somos los que le proyectamos a Dios como si Dios fuera rencoroso, como si Dios fuera... No, hermano, eso somos nosotros, que somos unos miserables, que tenemos esas actitudes bajas que tú me le hiciste, ya yo no sé esa cosa. Pero Dios, no le proyecten a Dios lo que es nuestro. Dios no es así. Dios está en otra esfera, en otra cosa, en otra onda. Dios no nos ve nunca ni como malos. Eso somos nosotros, que este es prostituta y aquel es ladrón, y aquel es drogadicto, y aquel es gay y el otro es divorciado. Eso somos nosotros. Dios no está en esa onda, señores. No está ahí. Y supuestamente teníamos que subir, no bajar. Para Dios no hay distinción, para Dios todos somos hijos. Y el asesino es tan hijo de Dios como el santo. Pero nosotros hemos cogido a Dios como si Dios pensara, ahí está el problema de nosotros. Por eso no entran por esa puerta los que tenían que haber entrado. Porque mucha gente dice, yo no puedo entrar a la iglesia porque yo soy malo. ¿Y qué tú me estás diciendo? ¿Que los que estamos aquí somos buenos? Si muchas veces somos buenos para nada. ¿Quién es bueno aquí? Que el que sea bueno levante la mano, que tire la primera piedra. Pero leemos, no, porque Dios, ¿qué tu Dios me estás hablando? Este muchacho era igualito que nosotros. Yo voy ahí, yo no espero. Pero ¿quién tú te crees? Y vivía bajo el mismo techo, nunca conoció a su padre. Porque su relación con su padre nunca fue de hijo. Su relación con su padre fue siempre de interés. A ver lo que saco de mi padre. Y hay muchos católicos que están con Dios a ver lo que Dios le da. Voy a pedirle y voy a hacer esto y voy a hacer una novena y voy a hacer una promesa. Y si no te la da, ¿saben qué? Nos salen por ahí y no los vemos más. Ese no es el Dios de Israel, este no es el Dios de aquí. El Dios de aquí es un Dios al que yo le prometo fidelidad en todo momento. Contigo pan y cebolla, papá Dios. Ese es el Dios. El otro se queda, pero el otro se quedó, pero el otro era un sinvergüenza, una persona muy villana, un hombre muy... Yo siempre me imagino a una persona muy amargada. Son esa gente envidiosa. Tenía unos celos con su hermano horrible. Este es el que dice de las prostitutas, ¿ves? Que yo siempre creo que es lo que pasa, que es lo que quería tener, pero no tenía la fuerza para hacerlo. No, porque tú con esas mujeres, esas prostitutas, ¿de dónde tú sacaste las prostitutas? Si nunca ha dicho que se derrochó el dinero con las prostitutas. Seguro que tenía ganas de ir con prostituta y no lo había hecho. Y está esperando que el padre se muera. Y como se lo dice, le saca en la cara que la obediencia que él había tenido era una obediencia con intereses. Después con esa sangre fría, y llegó ese hijo tuyo. Oye, pero qué rápido te desconectaste de tu sangre. Que cuando a usted se le muere su madre y su padre, ¿qué es lo que a usted le queda? Sus hermanos. Mi madre se murió, ¿a quién me queda a mí? Alina, que de los dos salimos del mismo hueco. ¿Cómo yo voy a estar peleado con mi hermana? Y hay cuánta gente que no está peleada con su hermano de sangre. Y vienen a las iglesias y le rezan a Dios. ¿A qué Dios usted le está rezando? Porque por eso el Dios ese que usted le está rezando no existe. El Dios que usted le reza, cuando usted está, que usted no le mira, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Gente dice, yo llevo un año, una señora me dijo el otro día, yo tengo una hermana en Estados Unidos. Sí, bueno, pero hace un año que yo no sé de... ¿Cómo un año? Sí, por eso tuvimos un problema una vez. Y ustedes saben que yo donde cae el burro le doy 3 palos. Digo, señor, ¿y cómo usted comulga? Bueno, padre, usted sabe, digo, no, yo soy bruto, yo no sé. ¿Cómo usted viene hasta aquí a comulgar? No, porque nosotros tuvimos una diferencia. ¿Y? Usted no puede coger un teléfono y decirle, mira, perdóname, óigame cómo hacemos.
Bueno, es que si yo la llamo, ella seguro que no, que me cuelgue el teléfono. Digo, ese no es problema tuyo. Tú la llamas. Y tú coges el teléfono y dices, mira mi hermana, si te cuelga, ya ese no es tu problema. Lo que tú tenías que hacer, lo hiciste. Pero no estés justificando porque tú estás hablando por ahí y todavía no la has llamado. Esta gente que está a veces en los lugares y en las iglesias y las cosas por unas razones totalmente esbirras, con unos intereses escondidos, con una zorrería. Yo les voy a decir una cosa, yo no sé con cuál de los dos me quedo, pero si me quedara con uno, me quedo con el loquito. Porque el loquito es loquito, pero el otro es un zorro. ¿Y cuánta gente en las iglesias son el hermano mayor? Porque yo nunca no sé qué, y yo nunca me he divorciado, y yo nunca, pero para eso tú lo estás diciendo, o sea, tú nunca lo has hecho ¿para qué? Para estar tirándoselo a la gente en la cara. Si usted nunca se ha divorciado, no es para que usted esté, ¿qué? No, papito, es para darle gracias a Dios y trabajar con los matrimonios que están en crisis. No es para estar diciendo, no, porque tú te divorciaste, pero ¿con qué? Si no te has divorciado, dale gracias a Dios. Tú no eres mejor que el que se divorció. Si tú no eres prostituta, dale gracias a Dios, porque hay muchas mujeres que cayeron en prostitución por razones totalmente ajenas a su voluntad. Y yo les he hecho a ustedes la historia, no es ningún cuento, yo no hago cuento, nada más que a mis sobrinos nietos. Pero a ustedes no. Y yo soy testigo, porque yo he tratado de la señora, yo hice esta historia aquí en esta parroquia, que yo la oí. A ella, su mamá, esto fue un país, no voy a decir cuál, en América Latina. Una gente que vivía país dentro, mucha hambre, tenían 12 hijos, y vino un matrimonio, esto se da mucho, de la capital. Esta historia la compartí yo con la persona, a mí nadie me la contó, Y ella era la hermana mayor, la muchachita tenía 13, 14 años, oigan. Y entonces le dijeron, mire señora, si usted me da la nena, eso sucede mucho, yo me la llevo, ella hace de servicio de la casa, y yo le doy entonces, la mando a la escuela y le doy casi comida y un dinerito. Y ay, mira, entonces la mamá le dijo, así nos puedes ayudar. Ninguna cuestión, porque lo que hicieron fue esta familia sinvergüenza que la vendió un prostíbulo. Ella se trató de escapar 3 veces y la guardia rural la cogió y como había compinche con la patrona del prostíbulo, le dieron una paliza que pobrecita 3 veces se trató de fugar. Y ella por lo menos tenía que acostarse con 5 macharrangos todos los días borrachos encima de ella, porque si no, mira, la sonaba. Y ella me decía, padre Willy, yo encima de mi camastro, tenían una celdita, tenía una fotografía, una estampita del Sagrado Corazón. Y con aquellos machos arriba de mí, casquerosos, yo miraba al estampa y decía, Sagrado Corazón, un día tú me vas a sacar de aquí. Y ese día llegó. Ese día llegó, un hombre entró, bailó con ella, le gustó, se acostaron, vio que era una mujer noble, empezaron y cada vez que llegó varias veces pedía por ella y él dijo, chica, yo creo que yo me he enamorado de ti y entonces tú te quieres casar conmigo. Tú sabes que la tuvo que comprar Raymond con intereses. A ese punto estamos todavía en este mundo, No solamente lo que él pidió la matrona, sino los intereses que había, toda la comida y todo lo que le había dado. Esto fue un testimonio que ella estaba dando, yo estaba ahí. Y en ese momento, ahí estaba su esposo y sus 4 hijos. Estaba dando el testimonio. Ahora vamos a hablar aquí a calzón quitado. Ustedes saben que cuando las prostitutas están, no sé si ustedes han estado por aquí, y aquí prostitución oficial no existe. Hay lugares donde hay barrios, zonas rojas, aquí las hubo, que era donde está ahora por ahí, cuando uno viene del viejo San Juan, todo eso antiguamente eran prostíbulos. La Riviera, que había una muñequita con un columpio allá afuera, ¿se acuerdan? Mira los viejos cómo se ríen, porque entienden, esa la muñequita, la cosa, estaba el Black Angus, que aquello era famoso,
Y eso era permitido. Pero se quitó los gobiernos puritanos, esto lo quitaron. Ahora se llaman, pues ahora no son prostitutas, ahora no son putas, ahora son escorts. Es lo mismo. La misma putería, pero ahora es más inglesa, más agradable. ¿Ven? Sí, puede estar la hipocresía. Ay, no es prostitución. No. Si ahora tú puedes hacer así, mira, taca, 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 te salen de todo tipo, de todo color, medias en cuera, con el brasier, sin brasier. Es lo mismo, lo que pasa es que ahora no está la muñequita haciendo así. Que nada ha cambiado, hermano. Entonces, cuando usted pasaba, usted las veía afuera, siempre tenía su vestido. Total, hoy en día las mujeres mandan más o menos así. O sea, la faldita por acá, todo ese jaleo. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros estamos aquí en familia? Estamos celebrando una comida que es de familia. ¿Cuántos de nosotros si hubiéramos pasado por allí y hubiéramos visto, pues ya salía, que se ponían afuera y siempre estaban así, ¿no? Ustedes se ríen. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, pobre mujer, pobrecita, qué degenerada, mira esa puta por ahí metida en la calle, qué indecente? Usted no sabe lo que hay detrás de la fachada. Nos encanta esto. Y cada vez que usted hace esto es un arma, es una pistola. 3 para mí, 1 para ustedes y otro para Dios. Dios mira como disparo al prójimo lo que yo hago 3 veces. El hermano mayor, ese hijo tuyo, ese drogadicto, ese gay, ese tecato, ese borracho, ese divorciado, ¿y tú? ¿Tú eres la Virgen María reencarnada? No seas hipócrita. Aquí estamos los dos, hermanos. Y hoy, el 4º domingo de Cuaresma, la iglesia nos está diciendo, oye, déjate de tosa y vuelve a casa y reconcíliate con tu padre. Esta parábola tiene algo que yo estoy seguro que ustedes nunca se han puesto a pensar, pero yo se las voy a decir, ustedes vienen aquí a aprender. Esta parábola no tiene final. ¿No se han dado cuenta que no tiene final? Miren cómo termina. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Pero no dijo que él entró. ¿Qué pasó? Se deja al entendimiento del oyente. ¿Usted entró? ¿Usted siguió enfogonado con su hermano? Yo no puedo contestar eso. Lo que yo sí les puedo decir es que es 4º domingo de Cuaresma y nos están invitando a regresar a casa. Amén. Hermanos, ahora hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al 3er día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con humildad y espíritu agradecido, acerquémonos a Dios, que es compasivo y misericordioso, y supliquémosle que escuche los gemidos de su pueblo y manifieste su salvación. Digamos con fe y convicción: sálvanos, Señor, y ten piedad. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por la Iglesia, que atraiga a todos los hombres a la fe y convertidos a Jesucristo, den frutos de santidad y buenas obras, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los obispos, ministros y fieles todos, que cimentados en Jesucristo,
agrademos a Dios viviendo conforme a nuestra vocación. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación, recordamos de una manera especial a nuestros hermanos venezolanos, que se les manifieste la compasión y la misericordia de Dios a través de los gestos solidarios de sus hermanos, que gozamos de bienestar y de paz. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los enfermos, tenemos muy especial a nuestra hermana muy querida Ida Lourdes, que tiene influenza, está bastante delicadita, y por las personas que también por Gloria Cubertier, y algunos hermanos que están bastante delicados, que disfruten de la Pascua eterna que que experimenten la gracia y la ternura de Dios que los salva. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los difuntos, que disfruten de la Pascua eterna que Cristo nos mereció. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por nosotros y nuestra comunidad de Santa Bernardita, que la celebración de los misterios de nuestra fe nos haga cada vez más solidarios con todos los hombres y más sensibles a sus sufrimientos. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Oremos también por nuestro diácono Ernesto, que junto a los diáconos de la arquidiócesis están de retiro, terminan mañana, entraron el jueves, para que estos ejercicios le ayuden más a vivir su vocación de diaconado permanente. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos al Señor por nuestras intenciones particulares. Por nuestras intenciones, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Señor, tú que ves las necesidades de tu pueblo y conoces su deseo de salvación, escucha nuestras oraciones y manifiesta tu poder en cuanto con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora venimos a este momento tan hermoso de la ofrenda. Y yo les invitaría a que cuando vengan a dar su ofrenda, que siempre debe ser una ofrenda responsable, una ofrenda que va de acuerdo a lo que tenemos, no a lo que nos sobra, a lo que tenemos. Y con eso no solamente es dinero, tenemos tiempo, tenemos talentos, tenemos bienes, y uno debe corresponderle a Dios de acuerdo a lo que uno tiene. Si yo tengo un montón de talento y nunca hago nada por nadie, ¿qué es eso? Yo tengo tiempo y tengo mucho tiempo libre, desperdicio mucho el tiempo, ¿qué es eso? Y tengo dinero y siempre doy la misma ofrenda, ¿qué es eso? Usted tiene que poner esto en un balance, uno da de acuerdo a lo que Dios nos da. Y hay gente que tiene mucho tiempo libre, lo que hace es malgastarlo. No tengo tiempo, no, eso es mentira, lo que pasa es que usted no organiza su tiempo. Usted tiene talento y porque usted no los pone a producir. Y usted tiene dinero, pues son cosas que Dios nos da para que uno los comparta. Pero aparte de eso, hoy ayudamos a los que tienen necesidad de ayuda. Hay mucha gente por la calle que no siente, no puede imaginarse el amor de Dios. Nos tocaba a nosotros decirle, mira, papá Dios te está esperando. Hay una canción muy bonita, hoy la cantaron bellísimo, que es cuando yo cambio, otros cambian. Eso es verdad. La gente cuando ve que usted no es de mentirita, dice, oye, ¿qué te pasó a ti? Nada, yo encontré a alguien. ¿Quién fue? Un espiritista, no fue a Dios. Yo encontré a Dios. Y Dios me cambió. Y cuando usted cambia, otros cambian. Si el mundo no ha cambiado, es porque nosotros, cristianos, no hemos cambiado. Entonces, bueno, para lo que tú haces, médico, cuando tú te compongas, me compones a mí. La gente no es boba y eso se acabó. Dice, no, que tú me estás hablando de ti, de paz, cuando tú siempre estás con una amargura en sí. Y yo conozco gente que me dice, no, padre, no. El otro día, y hago estos paréntesis porque el otro día esta ha sido una semana bastante intensa, pero muy bonita. Esta fue la Semana Internacional del Teatro.
y el miércoles pues fue el día del actor. Y entonces pues me pidieron, yo fui a la Universidad del Sagrado Corazón y celebré la misa por los actores, muy bonito. Y en esa misa, pues somos actores todos, ¿verdad? Pues entonces uno de los actores, el doctor Quirós, escenificó después de la comunión, muy bien, estaba espectacular. Hizo en poesía El hermano lobo. Una belleza. Y usted sabe la historia de Francisco con el hermano. ¿No sabe la historia? ¿Quién no sabe la historia del hermano lobo? Levante la mano. Ah, pues yo se las voy a hacer. Esto no es mentira. Hay entre las cosas, siéntese para que no estén de pie. Esto es un extra, esto no lo voy a hacer mañana, así que esto es para ustedes. En un momento dado, Francisco era un hombre muy errante. Acuérdense que fue hasta Tierra Santa. De hecho, Francisco se entrevistó. En ese momento había guerra entre los cruzados y los califatos por la Tierra Santa, unas batallas horribles. Y Francisco, que estaba ahí envuelto en esta cosa de ser un hombre de paz, fue a Tierra Santa. Es increíble. Ir de Asís a Tierra Santa en aquel tiempo tiene que hacer un viaje tremendo, pero fue. Y se entrevistó con el califa. Y dicen que el califa le dijo: hermano Francisco, si hubiera más hermano Francisco, yo fuera cristiano. Pero tus hermanos cristianos me están matando a mí y a los míos. Y Francisco cogió, se regresó. De hecho, en el Museo de Asís está una daga bellísima que le regaló, toda en perlas y piedras preciosas, y no es una daga china, es una daga. Pues entonces Francisco estaba siempre con esto, y en un momento dado que él corría, él iba para arriba y para abajo en Italia, llegó a una aldea y había un problema muy grande porque había un lobo muy feroz, comiéndose las gallinas y las cosas. Y acuérdense que Francisco tenía el don de hablar a los animales. Esto está escrito. Eso es un don. Hay gente que tiene ese don, que puede interpretar a los animales. No cualquiera, pero el canto de los pájaros. Entonces, él dijo, no hay que matar al lobo. Y dice, no maten al lobo, no maten, yo voy a hablar con el lobo. Entonces el lobo le dijo, mira, yo tengo que comer, yo no tengo. Dice, mira, si yo te busco a alguien que te acoja, que te den de comer, entonces, pues si es así. Entonces le dio la patita y entró al pueblo con el lobo y todo el mundo aplaudiendo y la cosa y el jaleo y el hermano lobo y el hermano lobo. Entonces todo quedó en paz. El pueblo se comprometió a darle de comer, a cuidarlo, ¿verdad? Darle un albergue en el invierno y se fueron. Y pasó el tiempo y pasó como un año. Cuando viene otra vez a Francisco y la gente salió del pueblo, pero en brote. Hermano Francisco, ese lobo es un sinvergüenza, está atacando el ganado, nos está atacando a nosotros, quiere mordernos, quiere matarnos, algunos se nos ha tirado al cuello. Ese lobo es un asesino. Y para allá fue Francisco, que no era ningún tonto. Francisco tenía su carácter. Y se acercó a la cueva y le dijo, hermano lobo, y dice, no te acerques, hermano Francisco, no te acerques, que te voy a morder. Dice, eres un lobo ingrato, eres un lobo malo. Dice, malo. Mira lo que te dejé, mira la gente, dice, malo yo. Mira, hermano Francisco, a los 15 días que tú te fuiste, me empezaron a patear. Los vi llenos de lujuria, de avaricia, de vanidad, de guerra, de rencilla, de odios entre ellos, hermano Francisco. Ellos son más lobos que yo. Y esta historia dice que el hermano Francisco dio media vuelta y se fue. No dijo nada, porque la gente era más mala que el hermano lobo. Se llama el lobo y el hermano Francisco. Y a veces la gente no entiende. Entonces decimos, todos tenemos mucho. Y cuando usted viene por ahí, uno lo que Dios quiere que yo me ofrezca. No que deje un peso, no, hermano, no, usted no.
No, usted se ofrece. Y creo que Dios está pidiéndonos eso. Y hay gente que tiene que entregar su carácter, con unos caracteres muy fuertes, que al lado de un lobo, el lobo es una ovejita, unos caracteres, unas cosas, una soberbia, una petulancia. Cuando usted viene por ese pasillo, usted no viene a dar $1, usted viene a dar su usted. Y ese dinero es parte de lo que usted es. Y yo le pido mucho cuando yo vendo a la gente que viene con los bebos y las cosas, usted viene a ofrecer. Si usted tiene un bebito, mira, aquí te traigo porque ese bebito es un regalo tuyo, mamá. Hay mujeres que quisieran tener hijos, no pueden. O sea, nosotros tomamos muchas cosas por dados. Y gracias a Dios una niñita que sana. ¿Cuántos papás tienen hijos que vienen con problemas? Y usted se da cuenta de eso, usted lo toma por dado. En Puerto Rico hay una epidemia de niños con autismo. Y si tu hijo es sano, dale gracias a Dios. Y yo creo que esto es lo que se nos chispotea. Y yo no tomo nada por dado porque todo lo que tengo y soy viene de Dios. Dígame algo, los que están aquí, los jovencitos, dígame algo que tú puedas llamar tuyo. Una cosa. Ni esto, porque yo aquí no sembré el algodón, no lo recogí, no hice las telas, no corté esto, todo lo que yo tengo, hasta los calzoncillos, viene de alguien. Nada de esto yo lo hice. Usted está vestido y todo lo que usted hizo vino de alguien. Hasta el dinero para comprarlo. Y decimos que esto es mío. Una sola cosa, dígame que usted es suya. Todo es prestado. El aire que respiramos es prestado. Y si me quitan el oxígeno 10 segundos, yo me muero. Si no, pregúntele a los asmáticos, que aquí tiene que haber alguno. Que se te quede en casa la bombita cuando tienes un ataque para que tú veas. Y yo veo a la gente, no, porque esto es lo mío. Pero ven acá, hijito, ¿de dónde tú sacas esa petulancia? Cuando usted viene por ahí, Señor, yo te quiero ofrecer un poquito de lo que tú me das. Que Él es tan bueno que me lo da, porque es suyo. Él me lo da para que yo crea que es mío. Yo se lo dé y Él me recompense porque yo se lo dé. Mire para eso, que revolú. Yo te voy a dar eso que es mío para que tú me lo devuelvas y yo te recompense porque tú me estás dando que yo te di. Ese es Dios. Ese es el papá de esta parábola. Y cuando usted venga hoy, ofrezca su bebo, ofrezca su patrimonio, que eso a Dios le encanta. Aunque es suyo, Él cuando usted viene por ahí dice, mira qué buenos son, mira todo lo que me dan, aunque Él se los dio para que usted se crea que usted se lo está dando. Pues Él es así. Dios está loco porque Dios nos ama. ¿Y quién dice amén? Amén. Que el Señor bendiga su ofrenda y le recompense con amor y entrega la bendición que ustedes son para Él, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cantamos la canción Una espiga. Una espiga dorada por el sol, un racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigos de un mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura
escritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, no se pueden ya nunca separar. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán. Como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, un racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión. Somos trigos de un mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, no se pueden ya nunca separar. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán. Como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Lávanos, Señor, de todas nuestras iniquidades y limpia. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos cantando a una sola voz. Hosana en las alturas. Bendito Es el que viene en el nombre del Señor. Con el coro de ángeles en el cielo, te canta tu iglesia aquí en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Una vez más. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra
y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Todos. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Tú conoces el interior de mi corazón, Señor. Tú conoces lo que soy yo. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Si tú cambias mi corazón, si tú cambias mi mal pensar, si tú cambias mi mal andar, otros cambiarán. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Tú conoces el interior de mi corazón, Señor. Tú conoces lo que soy yo. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Si tú cambias mi corazón, si tú cambias mi mal pensar, si cambias mi mal andar, otros cambiarán. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame
cámbiame a mí. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos las cabezas para recibir la bendición de Dios. Padre, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Tengo 3 anuncios, así que pueden sentarse, no estén de pie, no es bueno, especialmente para los que tienen dificultades. Gracias. La primera y la más importante es que la semana que viene, el 6 de abril, vamos a tener el sábado 6 de abril, vamos a tener una congregación en el Capitolio a las 9 de la mañana para hacer una manifestación pro vida. Ustedes saben que el señor gobernador está renuente a firmar esta ley. No sé de dónde le vendrá esta rebeldía. Yo creo que está un poco mal informado, pero bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos. Está equivocado. Esta no es la solución. El aborto no es la solución. Esto es parte de una mente liberal, totalmente de izquierda. Esto es la agenda del Partido Demócrata. El gobernador es del Partido Demócrata. Y pues esta es la agenda del Partido Demócrata, muy liberal, muy liberal. El Partido Demócrata hasta los años 70 era un partido muy de centro. Por eso ser republicano, ser demócrata era más o menos. Pero últimamente, desde los años 70 y pico, se ha ido a la izquierda y muchos demócratas han abandonado el partido porque es una cosa, pero demasiado. Entonces él está con el problema del género, de la consejería a los niños. Y yo, miren, yo que he tratado tanto con jovencitos y demás, algunos no, pero en varios que han tenido momentos de confusión. Y que, porque hay etapas en el colegio, la cosa, el toquetico, a ver quién es lo más grande, que no sé cuánto. Y son etapas, pero si usted tiene unas personas que lo ayudan, usted puede definir su sexo de acuerdo a quien usted es. ¿Cómo yo voy a dejar a mi hijo de 10 años que me diga un día que es gay? Si a los 10 años usted no se sabe todavía ni limpiar el fondillo. Desgraciadamente, entonces, eso es una ley. Yo sé de dónde viene, porque es que
Yo sé de dónde viene todo esto, yo sé de dónde viene. Y lo del aborto, hermano, eso salió del infierno. Nosotros estamos extinguiendo nuestra raza. Ya la semana pasada, hace 2 semanas, salió una estadística en Puerto Rico. Este año en Puerto Rico ha habido más muertes que nacimientos. Miren la edad promedio de los que estamos aquí. Por 5 personas que enterramos nace una persona. Estamos matando el futuro. Y esto no es religión, esto es una ley. Si usted coge filosofía, está la ley de la probabilidad. Eso es una ley que existe. Y usted no me va a decir a mí que en Estados Unidos, donde se asesina, porque se asesina 1.14 millones de niños, no me diga usted que un niño no pudo haber tenido mire, para la diabetes. Es que es una cosa, cada año, en 3 años, Estados Unidos mata a la población completa de Puerto Rico. Aquí no se cree que tampoco. Aquí estamos en 112, 113 mil niños abortados al año. Oye, por amor de Dios. Y nosotros no podemos y tenemos que hacer presión. Desgraciadamente, los hermanos nuestros cristianos no católicos han metido más. Ahora sale una película, vayan a ver la película. La película que salió creo que jueves, está basada, esto es verdad, la mujer que estuvo más en 3,000 abortos y un día le vieron una cosa, ella hoy hace la película porque ella sabe la película. Ella un día se encontró, ella es enfermera. ¿Cómo usted va a estudiar enfermería y va a estudiar medicina? Donde usted estudia aquí tenemos una enfermera graduada, esta señorita que está ahí es la directora del departamento de cateterismo del cardiovascular. ¿Para qué tú te hiciste? Para salvar vidas. Y la misma persona que está ahí puede salir un día que Dios la ampare, yo la mato primero, que salga de allí para meterse en una clínica porque le pagan más dinero para hacer aborto. Porque la enfermera que está ahí estudió con ella. Eso es inconcebible, hermano. Y nos estamos callando la boca. Y el que calla, otorga. Hay que ir al Capitolio, hay que formar jaleo. ¿Qué dijo el Papa? ¿Formen qué? Formen lío. Eso no es para los muchachos solos, eso es para todo el mundo. Con esta comodidad que tenemos, un día se van a meter en nuestra casa y van a acabar con nuestra familia más de lo que tienen acabada la familia. Por ahí hay varios niños dando vueltas. ¿Qué van a hacer con esos niños? Porque siguen haciendo estas leyes y mañana ustedes, padres, no van a tener ninguna autoridad sobre sus hijos. Usted los parió, usted los sostiene. ¿Cómo tú vas a decir a mí que yo no puedo llevar a mi hijo porque mi hijo tiene un momento de confusión? ¿Quién eres tu gobierno? Se están metiendo y eso no es democracia. Eso es dictadura. ¿Cómo yo no voy a llevar a mi hijo? Lo llevo hasta el fin del mundo. Porque todos sabemos lo triste que es una condición homosexual. Yo los tengo, yo los quiero, yo trabajo con ellos. Y después de ese glamour y todas esas cosas, después que coja 60 años, papo, nadie quiere un hombre homosexual viejo. Tiene que pagar. Y no todo el mundo tiene 20 y pico de años toda la vida. Que después se meten en droga. Están hablando conmigo que son 45 años de cura. Y no están metidos en un cuarto cerrado. Eso es lo que yo quiero para mi hijo. Mira, aunque me tenga que desangrar, si ese fue el camino que escogió, ya bregaremos. Pero yo voy a hacer todo lo posible porque mi hijo no coja ese camino. Yo quiero reunirme con Ricardo, yo no tengo ningún problema. Digo, tú tienes 2 bebitos. Esto está mal, hermano. Esto está mal. Y la cuestión tampoco es elegir otra que está peor que este. No salgan de Guatemala para meterse en Guatapeor. Y aquí hay que abrir los ojos. Pues el Capitolio, hermano, a formar lío, a escribir cartas. Y amenacen a sus senadores, averigüen quién es su senador de distrito y dile, como tú no eres, no voy a votar por ti. Amenacen lo que al fin y al cabo ellos viven de los votos nuestros. Esto no puede, que me duele dolor. Yo acabo de ser abuelo
tío abuelo por 11 veces hace 3 días. ¡Qué muñequita! Y saber que si hubiera nacido en Nueva York, mi sobrina hubiera tenido la oportunidad hubiera tenido el privilegio, como usted le quiere llamar, porque ahora le espero en todo nombre. Pero mi sobrina se hubiera podido poner de acuerdo con su marido y 7 minutos antes de que naciera, la pudieron haber abortado en Nueva York. No aprendieron con la Torre Gemela. Qué brutos son los neoyorquinos. Pero no fueron los neoyorquinos, fue el asqueroso gobernador ese que tienen, que dice que es católico. Si él es católico, yo soy chino y violinista. Un gobernador católico que firmó la ley y pintó todos los edificios de colores para festejar la ley. Con católicos como estos, hermano, estamos perdidos. Yo no sabía que el diablo ahora se había metido a católico. Eso fue en Nueva York. 7 minutos antes de que yo nazca, mi mamá y mi papá pueden escoger abortarme. Dígame si eso es civilizado. Ahí donde está Pío, donde está hermano, donde tú estás, está Joaquín, se llama Jaime. Yo lo hago estatuto porque ustedes no, a veces no nos vemos los sábados. Ahí se sienta un veterinario. Y el día que yo oí la ley le dije, Jaime, tú eres veterinario, muy buen veterinario. Está aquí en Vistamar. Vayan ahí, un hombre muy bueno, muy católico. Y entonces le ven acá, Jaime, si yo llego con mi perra, que ya rompió fuente, ya la perra está para parir, y tú y yo la abrimos, y yo saco todos los perritos y los mato, y les vuelvo a coser, y no me dejó terminar, dice, padre, usted va preso. O sea, yo voy preso por sacarle los perritos a una perra, pero entonces tengo una ley que lo puede hacer con un ser humano. Dígame, si ustedes, es que yo no entiendo, yo soy bruto, yo no entiendo nada. Una perra y perrito no valen un niño. Perdón, un niño no vale una perra con perrito. Hay que ir a Capitolio, hermano, la semana que viene. Si hay que llevar guagua, nos ponemos de acuerdo, pero hay que ir ahí, formar lío, gritar y hacer lo que quiera. Pero con mucha paz, sin ninguna vulgaridad, no hace falta. Llevamos la razón de nuestra parte. Y estamos hablando por los que no tienen voz. Así que Dios está de nuestra parte. Lo otro es que por favor les pido que respalden Fiddler on the Roof. Estamos haciendo una obra muy bonita. Aquí, ¿verdad? Ella tiene un papel muy simpático en la obra, así que mírenla bien porque no la van a reconocer. Y les digo, ustedes saben que son nuestros jóvenes, 60 jóvenes, están haciendo una labor. Hoy tuvieron ensayo, ¿verdad? Acabaron ahorita. Casi ahora, desde las 3 de la tarde. Hay que apoyarlos, porque ellos están apoyando a la Fondita de Jesús, están apoyando ellos a la Casa Raquel y están apoyando al albergue de Mazatlán. Muchachos jóvenes, muchachos que podían estar hoy en 20 lugares y creen en lo que están haciendo. Hay que apoyarlos. Están viendo. Es la alternativa con Bad Bunny. Todo el mundo, ay padre, qué asquerosidad. Bueno, lo que pasa es que cuando hacemos cosas bonitas la gente no va. Así que ayúdenme a seguir ayudando. En todo sentido, estos muchachos están cogiendo cultura. Ustedes estaban aquí el miércoles. El miércoles vino el rabino de la sinagoga de Miramar. Y me tomo unos minutos porque esto yo no lo hablo nunca con ustedes. Llegó a las 7:30, se fue a las 12:15, ¿verdad? Hizo la boda, nos digo cómo era la boda, al muchacho que hace de rabino, que por cierto es el coordinador de los monaguillos, lo hace muy bien, tiene una barba muy bonita. Le digo, mira, tú vas a hacer esto, las copas, el pergamino. Entonces, él se puso como, fue simpático porque estábamos viendo un rabino casando una pareja. Él estaba, ¿verdad? Vino así un poco como, pero después se soltó porque él me decía, esto es increíble, padre Willy, yo no tengo jóvenes en la sinagoga. Y entonces me dijo, lo que usted quiera nos va a prestar. De hecho, del pan
que vamos a estar usando. Olvídense, el pan lo regala la sinagoga. Unidad. Los judíos son nuestros hermanos mayores. Yo creo que apoyar. Usted va a regalar algo por la Pascua de Resurrección, regale un boleto para el Funeral on the Roof. Me ayuda a ayudar a estos muchachos, me ayuda a darle otra versión. Todo no es perra, bájate los panties, la cosa que dice el cochino este. No, hay otras cosas muy bonitas en la vida. Música bonita. Me encanta cuando ellos salen tarareando todo, porque salen con otra cosa en la cabeza. Esa música de todos estos muchachos pobrecitos enfermos se te mete aquí. Mucha de esa música es subliminal. Y si yo estoy con una Sansonete, perra, que no sé cuánto, cuando yo veo una muchacha, ¿cómo la veo? Como una perra, como una gata. Y desgraciadamente las mujeres, que si tú le dices algo bonito, te acusan en el trabajo por acoso sexual, porque ahora yo veo a Janely, que digo, ay, Janely, qué lindo tienes el pelo. Ahora va allá, recursos humanos, el jefe mío me acosó, porque le dije que el pelo lo tenía bonito. Pero entonces viene otro loco de esto y le dice, perra, bájate los panties que te voy a... Y compra el CD y va al concierto. La gente es bipolar. Porque yo le digo un piropo, este la está insultando, pero la gente acepta el insulto y no aprecia el piropo. Pero estamos así. Yo estoy tratando que la gente sepa lo que es un piropo y lo que es una vulgaridad. Estoy yendo contra la marea. Y no es fácil porque a veces me canso. Si ustedes me apoyan, yo sigo para adelante. Y ellos están haciendo todo esto sin que yo les dé una botella de agua. ¿Sabe lo que están aprendiendo? Que hay que aprender a dar sin recibir nada. Para que mañana, cuando haya algo, ellos entiendan que hay una bendición cuando usted da con la mano derecha y la izquierda ni se entera. Pero eso hay que aprenderlo. Y muchas veces no lo están aprendiendo en su casa. Porque en su casa se gradúan y te regalan un celular y saca buenas notas y te compra un carro y te graduaste de la universidad y vas a Europa. ¿Y dónde usted aprende a hacer algo por alguien? Por placer de hacerlo. Aquí. Yo no estoy para hacer obras, pero hay que hacerlo. Aquí me dice, ¿usted no se cansa? Digo, sí, pero cuando yo me muera, van a hacer un cartel que dice que descanse en paz eternamente. Y eso hay que ganárselo, hermano. Porque para los vagos, que no le pongan nada. Así que si usted quiere descansar eternamente, trabaje aquí. Porque no, si no, yo me voy a encargar. Digo, no le ponga ninguna cosa de esa, que descanse más de lo que descansó aquí si era un vago. Ese cartelito es para que se rompió la vida, que ahora descanse. Más descanso allá, si era un vago aquí. Además, yo digo como Santa Teresita, que cuando se murió dijo, no, yo no voy a descansar. ¿Sabe lo que dijo? ¿No sabe lo que dijo? Yo me voy a pasar el cielo haciendo bien sobre la tierra. Oigan esto, esa nena, y yo voy a hacer llover sobre la tierra una lluvia de rosas, por eso tiene las rosas. O sea que en el cielo, no, yo no voy a coger break. Yo me voy a pasar mi cielo haciendo bien sobre la tierra. Mira lo que es querer amar y amar a la gente. Ahí estoy yo. Ayúdenme porque aquí hay mucho que hacer. Nuestros muchachos son buenos, muy buenos, pero no tienen ejemplos a seguir. Y lo que tienen por ahí es metralla. Y me da lástima porque hay buena materia prima. Lo que estos muchachos están dando ahí, ella lo sabe, porque esto es una obra de varones. Y varones, no es que no, varones. Y ellos están contentísimos, que a veces digo, a mí cuando ustedes a mí me pongo un poquito así, cuando yo entro ahí es como una vitamina B12. Digo, hay esperanza, pero ayúdenme a ayudar esto, porque tenemos futuro, pero hay que invertir en él. Si no, este país está, y todos los demás están condenados. Así que ya estamos a ley de nada, lo que nos queda es 2 semanas, ¿no? 2 semanas y se estrena, acuérdense que 12, 13, 14 será. Ahora el 14
no existe porque el 14 lo compró las Hijas Católicas de América. Compraron la función del domingo de Ramos a las 4 de la tarde. Así que queda y el sábado antes del domingo de Ramos. Y entonces está el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua. Eso solo pueden hacerlo en Bellas Artes, lo pueden comprar aquí. Les aconsejo que, porque Ticket Center les cobra más, es mejor que lo compren aquí. Bien. Así que queden en paz, nuestra misa ha terminado. Antes de despedirnos, me tomo la libertad y no voy a pedir permiso. Yo le pido a Dios que bendiga a Padre. Padre hoy cumple 45 años de sacerdocio. Gracias. Y le damos la gracia, Padre, por todos esos años que lleva la palabra de Dios a todas esas personas que se han cruzado en su camino y que usted siempre con amor trata y a veces consigue que abran los ojos, los oídos y se conviertan. Y estamos sumamente agradecidos y bendecidos de que usted sea el párroco de esta parroquia, que haya permanecido con nosotros por tantos años. Algunos de nosotros llegamos no hace tanto, pero lo conocemos de hace mucho tiempo. Y aunque usted no quiere que le diga que lo queremos un montón, nosotros lo queremos un montón. Y lo amamos y le pedimos a Dios que lo sostenga y no se quite. Usted tiene una parroquia de gente que lo quiere, que lo apoya. Y aunque usted no lo vea, usted sigue ganando almas para Dios. Dios lo bendiga, Padre. Gracias. Miremos al horizonte y allí está Dios Padre misericordioso esperándonos. Él comprende nuestros errores y comprende con amor infinito nuestras faltas. Él nos espera siempre. Quiero darles las gracias, ¿verdad?, porque estos años ustedes han estado conmigo. Hoy tuve un día muy bonito, muy bendecido, porque la gente me decía que yo iba a hacer. No, miren, todo depende cómo uno mira las cosas. Le dije, imagínense, hace unos meses el padre José me pidió que iba a hacer una misión, porque Punta Santiago quedó muy desbaratado, no solamente porque ya usted va y más, peor está Río Piedra. No, tú te ríes, Río Piedra es como si fuera Vietnam. En verdad, antes de eso es tierra de nadie, eso es una cosa horrible. Y ahí está todo bastante bien, ¿verdad? Vimos todos los lugares y la gente está dándose el trago y la cosa allí. Pero ha sido muy traumático. Entonces el padre quería hacer una misión, porque todo lo por allí se quedó, fue muy traumático. Entonces el padre José, que es un excelente sacerdote, tuvo esta idea de hacer una misión con carpa, tipo, como era aquí, ¿se acuerdan de la convivencia? Digo, de las misiones. ¿Ve? Y entonces me dijo, padre Willy, yo reunimos a todos los laicos. Queríamos que la gente nos dijera qué es lo que querían. No los curas que a veces dice, no, queremos una misión, queremos que predicación, queremos confesiones. Yo creo que allá había más, en medio que había más de 1,100 personas. Entonces, cuando le dijeron a la gente, él le dijo, mira, ¿qué ustedes quieren que traigamos? Pues yo le di el nombre de un sacerdote, del padre Repollet. Entonces, él le dijo, no queremos un sacerdote nuestro, queremos un sacerdote de aquí. Entonces, dijo, bueno, vamos a traer varios así. Dice, no, uno solo
que coja un tema y lo siga. Entonces, la gente de ahí no sabe la amistad que tenemos. Entonces, bueno, ¿y a quién? Dice una persona, el padre Willy. Todo el mundo. Entonces me llama y me dice, mira Willy, el día 30, digo, es el día de mi aniversario. O sea, y usted no va a hacer esto y no va a salir. Digo, ay, hermano, ese de bobería. Fue Dios que en mi 45 aniversario me llevó a hacer lo que hace un cura. Que yo iba a almorzar con fulano. ¿Qué es eso? Si usted puede comer todos los días. Ahora, predicar la palabra de Dios a 1,100 personas no es todos los días. Así que yo lo tomé como un gesto de Dios muy bonito, muy bonito. Y le voy a decir un secreto. Hace un año, en el carro de mi hermana, se me perdió mi rosario de años, de haberlo tocado en el Santo Sepulcro. Y yo estaba rezando el rosario en el carro y se me perdió. Y lo buscamos, nada, lo tenía, pues era un rosario que yo quería mucho. Y me quitó la paz. Digo, no, tampoco así. No voy a perder la paz, me compré otro y lo tengo aquí. Y ayer mi hermana cambió el carro ayer. Yo no lo cambio, pero ella lo cambia por mí. Y entonces digo, mi hermano, tengo una sorpresa hoy para ti. Aparte de que estoy comprando un carro, nuestro carro, porque yo cuando vaya lo uso, dice, a ti no, tú no me dijiste que a ti se te había perdido un rosario. Ay, mi hermana, así dice, pues mira, cuando ahora fui al carro nuevo, encima de eso estaba el rosario. Lo encontraron en el carro. Así que la Virgen me saludó con su rosario. Mira, te lo encontré para que veas que estoy contigo. Y el otro fue que hoy tuve una experiencia, estaba Salter, estaba ella, qué bonito día. Precioso. Entonces hoy es el día del hijo pródigo. O sea, de esto se trata. Que es mejor estar con gente, llevando la palabra de Dios, viendo a la gente la hora santa. Eso es lo que hace un cura y eso es la mejor manera de celebrar. Ya hay tiempo para la velita, el bizcocho y la cosa, pero yo le agradezco mucho a Dios y después terminé el día con ustedes. Yo callado, pues la misa es de hoy, pero yo se lo ofrecí a Dios y Dios y yo nos entendemos. Así que gracias a todos ustedes. Carlito, que estaba hablándole ahora, es mi estudiante de la Academia del Sagrado Corazón. Era un poquito difícil, pero cayó en tiempo, hace tiempo ya. Pero yo lo quiero mucho, es un hijo para mí. Así que verlo a él ahí, ya licenciado abogado, es parte de todo este proceso. Él me conoce a mí con 24 años. Que a veces la gente me confundía, que soy estudiante de la academia. Digo, no, yo soy el cura. Y ¿te acuerdas que una mujer me insultó? Pues estábamos limpiando la iglesia, y estábamos en Chora ahí, limpiando la iglesia con manguera, y vino a buscar un certificado. Y entonces le preguntó a ellos que dónde estaba el padre. Me dijo, padre, hay una señora que lo quiere ver. Entonces ella estaba un poco así. Y cuando yo estaba en Chora, estábamos todos mojados. Dice, le digo, ¿qué le puede ayudar? Dice, mira muchacho, deja de faltar el respeto. ¿Dónde está el sacerdote? Digo, mire señor, ustedes los muchachos, los jóvenes no tienen respeto por nadie, se burlan de todo. Bueno, la tuve que dejar porque ella decía que yo le estaba faltando el respeto por la noche. Cuando vino a darle la queja al párroco, yo me estaba revistiendo. Entonces ella me vio, dice, ¿y ese quién es? Es el padre Willy. Ay, padre, perdón. Yo no dije, no te preocupes, olvídate de eso. Pero, imagínate tú la edad pero él era estudiante mío. Y eso es otra historia que un día le contaré. Pero bueno, ahí me que no, dice que no. Pero yo estoy muy orgulloso de Carlito y de muchos más de su clase, salieron muy buenos. Era la academia del Cará 19 que desgraciadamente la vendimos. Y créanme que un día pasé por ahí y lloré, porque ahí fue muy feliz, porque conocí gente como él. Y fueron unos años muy bonitos. Es cuando se funda Damasco y todas esas cosas hermosas. Y esos son años que le entrego a Dios porque Él me ha permitido. También uno ha conocido ovejas que se han ido, ¿verdad? Pero eso es parte porque para que haya día tiene que haber noche y para que haya noche tiene que haber día. Y en la mesa habían 12. Uno lo vendió, otro lo negó y otro estuvo al pie de la cruz. Yo no voy a ser diferente al que tengo detrás de mí. Pero todos fueron llamados, pero no todos perseveraron hasta el final con Él. Quedemos en paz, nuestra misa ha terminado y vayamos a casa del Señor
porque nuestro Padre nos espera. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Buenas noches.